sé si es de mi estilo, pero es como que en Mendoza Antes de tenía Milei, una madurez Mendoza respecto tuvo al su resto del propio país outsider, que Eve no tenía. Casado, médica de profesión y una experta en la utilización de redes sociales. La ciudadanía les dijo basta y también les va a decir basta en el 2027, que eso es lo importante. Nuestra propia especialista en el conflicto y hoy, la actual vicegobernadora. En Mejor no hablar de ciertas cosas, un mano a mano con Eve Casado. Me gustaría empezar por cómo fue tu carrera política. ¿Cómo iniciaste en política? Bueno, en el 2015 existía la posibilidad de que nos fuéramos del país si volvía a ganar el kirchnerismo, por lo cual, sin haber participado nunca antes en política, me inscribí como voluntaria en una plataforma en ese momento del PRO. Voluntariamente. Voluntariamente me inscribí en esa plataforma para ver, de poner mi granito de arena para que no volviera a ganar otra vez el kirchnerismo. ¿Quién dirigía el PRO en Mendoza? En ese momento creo que estaba Cairo o Priore, no recuerdo. Bien. Y Pero desde yo me inscribí en una plataforma que era una plataforma online que directamente te contestaban desde Buenos Aires. Mirá. Y de ahí arrancaste. Y de ahí arranqué. ¿Cuál fue el primer puesto político que tuviste? Bueno, se ganaron esas elecciones del 2015 y en el 2017 son las elecciones de medio término legislativas y me invitan a participar en una de las listas. En un principio iba a ir como candidata a concejal, después decidieron que iba de candidata a diputada, pero en un lugar que era más testimonial que entrable. Y para sorpresa de todos, entré. Por muy pocos votos, pero entré como diputada provincial. Fui diputada provincial desde el 2018 al 2022. En el 2022 termino mi mandato y vuelvo a full a mi consultorio, a la actividad privada. Y después que volviste a la actividad privada, ¿no tuviste ninguna otra actividad política? No, seguí participando en forma ad honorem en la conformación de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, que se perfilaba como candidata a presidente. Le estuve colaborando en la parte de salud y quedé en contacto con ella y obviamente con el partido, pero bueno, desde el ámbito privado. ¿Y cómo fue pasar a ser vicegobernadora? ¿Cómo fue 2023? Porque ahí tengo entendido que hubo muchas rupturas, hubo muchas tensiones. En el 2023, existía la posibilidad de que Cambia Mendoza fuera otra vez conformada por la OCR, el PRO, y Patricia Bullrich, que era la presidenta del PRO nacional, me propone como candidata a vice de Alfredo Cornejo. Y bueno, acá estamos. Y toda la gente del PRO de Mendoza dijo, ¡hey, qué bien, Eve va! ¿O no? No, a ver, había una parte del PRO encabezada por Omar de Marchi, que siempre tuvo la aspiración de ser gobernador de la provincia y se ha presentado ya en 3 oportunidades y en las 3 ha fracasado con todo éxito, donde quiso partir Cambia Mendoza y él fue por fuera de Cambia Mendoza, hizo otra alianza con gente que venía del kirchnerismo, de diferentes partidos, y le fue mal, obviamente, porque no representaba la ideología de los militantes del PRO. ¿Y a día de hoy tenés relación con De Marchi? Gracias a Dios, ninguna. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ninguna. ¿Y ahí cómo sigue? Porque uno ve el PRO a nivel nacional y ve que hay una ruptura, ve que ciertos sectores del PRO han sido absorbidos por el gobierno de Javier Milei, y uno ve a un De Marchi que está con Javier Milei, y uno ve al oficialismo que también está con Javier Milei. Mi pregunta es, ¿cómo queda el PRO ahí? Y el PRO queda bastante desdibujado, ¿no?
Patricia tomó una decisión que fue muy valiente y muy categórica luego de las elecciones generales del 2023, donde Massa había salido primero, en segundo término Milei y en tercer término ella, y el mismo día de la elección general inmediatamente se puso a disposición de acompañar a Javier Milei para que no ganara Massa, ¿no? Y eso hizo que Javier Milei sumara los votos que él había obtenido más los que había obtenido Patricia y de esa forma llegar a la presidencia. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a trabajar juntos. Patricia fue al Ministerio de Seguridad, en el cual ya tenía la experiencia de haber estado a cargo del mismo del 2015 al 2019. Y varios de los funcionarios que en algún momento estuvieron en el PRO también pasaron a ser parte del gobierno de Javier Milei, entre ellos Luis Caputo, Sturzenegger, entre otros muchos. Y conforman gran parte del Ejecutivo Nacional en este momento. En ese ir y venir, Mauricio Macri en un principio quiso acompañó en parte al presidente, pero después es como que quiso diferenciarse y eso la gente no lo entendió bien cuál era la posición, o estás de un lado o estás del otro. Esas cosas intermedias la verdad que hacen ruido y terminó siendo que el PRO o gran parte del electorado del PRO se sintió identificado con las medidas que llevaba adelante el gobierno nacional, el gobierno de Milei, y que en definitiva era lo que en su momento le habían pedido a Mauricio Macri cuando era presidente que hiciera. Y él, por ser más gradualista, no logró los objetivos que la ciudadanía le había pedido en ese momento y que luego, bueno, la gente que votó a Macri y que votó a Milei vio que Javier Milei iba en serio en combatir ciertos vicios de país que teníamos, como la emisión, como la inflación, como tantas otras cosas, como los cortes de ruta. Y en relación a Mendoza, el PRO sigue porque me imagino que con la fractura que hubo en 2023, un grupo se quedó y otro grupo se fue. Bueno, en el 2023 ese PRO de De Marchi volvió a tomar la presidencia partidaria y decidió en el 2023 armar otra alianza, nuevamente una alianza con sectores los más rancios del peronismo y del kirchnerismo, del Partido Verde, entonces una alianza muy heterogénea, donde en el mismo espacio tenía gente antiminera y gente prominera, gente de izquierda y gente de derecha, y eso hizo que en las elecciones sacaran solamente el 3% y perdieran muchas de las bancas que tenían en la legislatura. Incluso el presidente del PRO, mendocino, que era senador, tenía un cargo de senador, postuló para ser concejal de un departamento y ni siquiera obtuvo esa banca. ¿Y con Macri hoy tenés relación o no? Porque te escuché y como que sos muy crítica de Macri, aunque tenés fotos con Macri. Sí, por supuesto. En algún momento fui parte del PRO, después me desafilié cuando vi que desde el gobierno, o sea, desde el PRO central o desde el PRO de porteño, intentaban a dedo dirigir cuáles eran los destinos del PRO en cada una de las provincias, sin conocer la idiosincrasia, sin conocer las realidades. Y acá hubo una interna partidaria donde hubo un resultado y desde la Junta Electoral Partidaria Nacional decidieron revocar ese resultado o dar como válido muchas cosas que
no habían sido correctas, como afiliación de personas fallecidas, entre otras. Quiero pensar algo. ¿Qué pasa, imaginemos, hipoteticemos, si se eliminan las PASO y desde el centralismo de la Libertad Avanza dicen va Petri? ¿Se continúa la alianza con la Libertad Avanza, cambia Mendoza o no? La verdad que es adelantarse mucho en el tiempo. Ujú. La verdad que no sabría decirle, tampoco sabría garantizarte que Petri sea el candidato de la Libertad Avanza. ¿Vos decís que no? Yo creo que no. Mirá. Pero bueno, hay que ver cómo transcurren los próximos meses y cómo se van definiendo las diferentes candidaturas y cómo esta alianza que se ha hecho entre Cambia Mendoza y la Libertad Avanza se va afianzando o no, depende de cómo transcurra lo que sucede en Nación y lo que sucede en la provincia. Esta alianza, cuando se constituyó ahora en las últimas elecciones, fue a partir de firmar un acuerdo donde ponían puntos que eran innegociables y donde iban a trabajar ambas partes para lograr esos objetivos. A día de hoy no estás afiliada a ningún partido. No, y yo creo que también hay un cambio de paradigma. No sé si hoy lo partidario a la gente le interesa. Creo que hoy la gente busca más personas o candidatos en particular que partidos específicos. Y el ejemplo de eso es el mismo Javier Milei, que llegó a la presidencia, o sea, nada más ni nada menos que a la presidencia sin estar afiliado a ningún partido. ¿A la Libertad Avanza no estaba afiliado? No, la Libertad Avanza se constituye después. Constituye pero lo necesitó entonces el partido. Si no, no lo hubiera constituido, me imagino. No, bueno, es una herramienta porque por las leyes electorales necesitas un partido político, una plataforma. En su momento el PD le prestó el partido para que pudiera presentarse, pero sellos de gomas tenés un montón, o sea, podés participar y de todas formas. Dijiste que es adelantarnos mucho 2027. Un montón. Es un montón. Pero vos no te has adelantado ya a decir que querés ser intendenta de San Rafael para 2027? A ver, yo lo que he dicho es que me interesaría que en San Rafael haya un cambio de la familia que gobierna desde hace casi 24 años, que sería una opción para mí poder ser intendente de San Rafael, y me estoy preparando y formando para eso, y creo que el hecho de ser vicegobernadora me ha dado una experiencia y un conocimiento de la gestión que me permite ser competitiva frente a otros candidatos. ¿Te gustaría entonces? Me encantaría. ¿Te estás preparando? Me encantaría, por supuesto. Me estoy preparando una plataforma de gobierno, estoy preparando los ejes de desarrollo que quiero para San Rafael. Por supuesto que sí. Después me voy a detener en eso, pero ¿ya tenés a ciertas personas vistas para formar alianzas? No. ¿O también es adelantarnos mucho? No, eso sí es adelantarse mucho. Yo creo que lo principal es tener un programa de gobierno y los ejes de desarrollo. Las alianzas son circunstanciales y se hacen unos meses antes de la elección. Mirá. Mencionaste a los hermanos Félix, ¿no? De 24 años. Uno dice, bueno, estuvieron 24 años, es cierto. Pero ¿no hay algo en el estar ese tiempo que lo avala la democracia? De decir, si el pueblo dice, quiero a estos gobernantes tanto tiempo, ¿no hay algo ahí de válido? ¿O crees o crees otra cosa? Creo que ellos han estado 24 años por dos razones. Primero, porque la gente, obviamente uno no puede ir en contra de la democracia, ni mucho menos si la gente los ha elegido. En tantos años también han hecho un aparato clientelar que ayuda a mantener ciertas estructuras que permiten con más facilidad mantener el gobierno. Y en tercer lugar, creo que también no ha habido en San Rafael una oposición clara a la gestión, ni una figura que se anime a enfrentarlos realmente. Vos decís que la oposición en San Rafael son dialoguistas. Son más dialoguistas y creo que eso la gente no lo ve correctamente.
quiero pensar en... Vos obviamente debes estar desarrollando un plan, ¿no? Pienso en relación a la obra pública. ¿Cómo te llevas con la obra pública? Porque si mal no recuerdo, vos sos vicegobernadora, pero el gobernador en una de las encuentros que dio en San Rafael dijo, Milei quitó toda la obra pública, bueno, fue un error. Como diciendo, hay algunas cosas que se tienen que hacer. ¿Vos cómo te llevas ahí con la obra pública? A ver, Te pregunto porque muchas de las cuestiones que le dicen a los hermanos Félix es, hacen muchas plazas, muchas calles. el tema es cómo se hacen y con qué transparencia, con qué empresas, de qué forma se hacen las licitaciones, qué función tiene esa obra particular que están realizando. Se puede hacer a través de la actividad privada y que tenga algún tipo de repago, o tiene que hacerla sí o sí el Estado. O sea, son varias cosas que intervienen cuando uno dice la obra pública. Hay cosas que el privado está dispuesto a hacerlo y que no necesita que el público lo haga. Y hay otras cosas que son esenciales para la infraestructura o para el funcionamiento de diferentes cosas, o prestaciones que no puede hacer el privado y que las tiene que hacer sí o sí el Estado. A ver, por darte un ejemplo, Dale. hay rutas donde, si hablamos de la concesión de una ruta con peaje en Gran Buenos Aires, donde pasan miles de autos por minuto, vas a tener miles de privados intentando lograr esa licitación, ¿sí? Si tenés una ruta donde pasa un auto por hora, por decirte, no sé, la ruta 40 que une Malargüe con Neuquén, ¿y cuánto le tenés que cobrar de peaje para poder tener el repago de esa ruta o para tener el mantenimiento de esa ruta? ¿Sí? ¿Y qué haces? Como Estado, ¿la dejás incomunicado a Malargüe con Neuquén porque no hay un privado que lo haga? Vos decís que el Estado tiene que estar presente. En algunas cosas tiene que estar presente. Vuelvo a una idea que es el tema de las plazas, ¿no? Yo he escuchado muchas críticas hacia el felixismo de las plazas. De que, bueno, siempre tratan de solamente embellecer las plazas o de poner dinero ahí. ¿Qué opinión tenés vos de eso? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? A ver, el municipio tiene funciones básicas que son alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? Cuando uno habla de alumbrado, barrido y limpieza, tiene que ver también con los espacios comunes o los espacios donde la ciudadanía puede ir a esparcirse, ¿sí? Entre ellos las plazas. Está bien que se haga la plaza, Bien. pero no tiene que ser lo único que haga el municipio, ¿sí? Si uno recorre la provincia de Mendoza, uno tiene 18 departamentos y uno ve que cada intendente le pone la impronta en aquellas cosas que les son necesarias o que cree que son importantes para la ciudadanía que vive ahí. Entonces, cuando vos estás preocupado solamente por la plaza central o la más importante y dejas de lado el resto de los distritos, es una cosa. Si vos invertís todo tu presupuesto solamente en plazas y lo fundamental, que es, por ejemplo, el barrido y la limpieza, lo dejas de lado, o solamente limpiás el kilómetro cero, que es el que se ve bonito, o las 2 cuadras que son del centro, y haces 3 cuadras y ya encontrás microbasurales, mugre, no has hecho ni siquiera un lugar de reciclaje, ni de enseñarle a la ciudadanía cómo generar menos cantidad de residuos urbanos, donde tenés un lugar de vuelco de los residuos que es a cielo abierto y que no cumple con las normas medioambientales que hoy se requieren. Entonces, y ves, qué sé yo, un departamento como Junín,
donde se recicla absolutamente todo, donde muchos privados trabajan dentro de ese reciclado y sacan plata de la basura. Creo que cada departamento tiene una característica y una forma de administrar los bienes del Estado y prioridades. Tenés departamentos que se involucran en la seguridad porque creen y consideran que es una parte importante y lo hacen a través de cámaras, lo hacen a través de los preventores municipales que o se encargan de la parte vial de los centros urbanos o se encargan también, el solo hecho de la presencia, también de la seguridad ciudadana. Hay departamentos que se involucran también en la seguridad, haciendo centros de monitoreo, el caso de San Carlos, el caso de Alvear, el caso de acá de Ciudad. Entonces, vos tenés que cada intendente tiene el mismo presupuesto y tiene la autonomía para administrarlo. Y cada intendente ve cuáles son las prioridades en los que lo usa. Y cuando vos ves que un intendente la prioridad es solamente hacer plazas y que no ha invertido absolutamente nada en generar un polo de desarrollo real para su departamento, la verdad que cuesta entender cuál es el objetivo de ser gobernante de un departamento. Vos tenés departamentos que le han puesto mucha hincapié, o han hecho mucho hincapié en generar polos de desarrollo o generar zonas industriales donde se asienten, darle facilidad a las empresas para que se localicen en ese lugar, llevándoles servicios o dándole posibilidades de tener un predio para poder instalarse con facilidad y tener lugares como Godoy Cruz con el carril Rodríguez Peña, que es un lugar logístico y de muchas empresas localizadas, más de 500 empresas localizadas en un departamento que es así de chiquito. También hay que decir que San Rafael es muy grande también. Es muy grande, pero no tenés un polo industrial. ¿Vos estás pensando en la industria? En cualquiera. Ok. Desde galpones de logística hasta polos tecnológicos, hasta lugares que sean de producción conservera o de cualquier tipo. La verdad que es muy amplia la matriz productiva de Mendoza, donde te va desde la ciencia, desde la economía del conocimiento, hasta la metalmecánica, hasta la producción de semillas y un montón de cosas. Entonces, es muy amplia la matriz productiva de Mendoza, pero vos tenés que saber hacia dónde querés orientar tu departamento, cuáles son las capacidades que tiene y cuáles son los servicios que podés brindar desde ese lugar. Y la verdad que San Rafael, hasta el año 80 y algo, San Rafael tenía la potencialidad de ser provincia aparte. Y por eso nos creíamos provincia aparte, porque teníamos o generábamos desde el departamento el mismo PBI que una provincia, que por ejemplo que Misiones. ¿Y qué pasó del 80 hasta ahora? Pasaron muchas cosas. Por un lado... Han pasado 4 décadas. Han pasado 4 décadas, de las cuales 2 y media ha estado el mismo gobierno en San Rafael. En San Rafael, sí, es cierto. ¿Sí? Tampoco hay que desentenderse de lo nacional. No, por supuesto. Y de esos años, solamente 10, 12 años han sido, desde las 4 décadas, 12 años no han sido peronistas. ¿Sí? Con matices dentro del peronismo, porque me imagino que no es lo mismo el menemismo que el kirchnerismo. El peronismo tiene esa habilidad innata de ser un camaleón. Pueden pasar de la extrema derecha a la extrema izquierda sin ponerse ni siquiera colorados. Y el mismo gobierno departamental
pasar por todas esas variantes, ir en la misma boleta y tampoco ponerse colorado, o sea, negarlos en un momento y abrazarlos en otro momento. Quiero volver atrás con lo de las plazas, ¿sabes por qué? Yo soy casi un gran defensor de las plazas, ¿pero por qué? Porque lo viví en carne propia. Yo vivo en un barrio que es un barrio popular, y yo recuerdo que con mis amigos y gente del barrio había un campito, nos hicimos una cancha de fútbol ahí. Y tuvimos que... anchada y pala. Y después vi a la hora de que se hizo la plaza, veo ahora a mi primo más chico que tenía mi edad jugar en la plaza con luz que da seguridad, donde la gente va a la plaza y se genera un sentimiento de comunidad muy fuerte que a veces uno no lo ve porque cada uno está en su trabajo, va, viene. No, pero yo no niego, a ver, y te lo dije, o sea, el Estado tiene que estar presente en eso y tiene que mantener los lugares de esparcimiento comunes en buenas condiciones. Pero no tiene que ser solo tu política de Estado. Bien. O sea, tu política de Estado no puede ser solo hacer placitas. Bien. Creo que ese es el problema. Y cuando digo que las políticas de Estado no son solo hacer placitas, se tienen que involucrar en otros temas que tengan que ver con el desarrollo departamental. ¿Sí? Y en eso yo ahí veo que San Rafael ha ido decreciendo en estos 24 años. Y puedo darte ejemplos comparando con otros departamentos, cosas que han mejorado en otros departamentos con los mismos gobiernos nacionales, con los mismos gobiernos provinciales, y que sin embargo han mejorado, y cosas que en San Rafael han empeorado. Entre ellos, la cantidad de villas que se han creado en San Rafael en los últimos 20 años. Quiero ir por tus estudios. Te escuché una nota muy emocionada por tus maestras. De cómo pasaste de una escuela rural a después a ser vicegobernadora. Ahí está el tramo. ¿Cómo fue ese proceso? Lo pienso casi en términos personales. Bueno, yo nací en Cuadro Venegas, sigo viviendo en Cuadro Venegas, es mi lugar en el mundo. La primaria la hice en Cuadro Venegas, en una escuela rural, donde tuve maestras que me alentaron a crecer, a esforzarme, a hacerme creer que podía llegar mucho más lejos. Y creo que eso es lo que me dio la energía suficiente para después ser lo que soy, para estudiar medicina, para lograr lo que soy hoy, ¿no? Fue un salto de calidad en tu vida ese. Totalmente, y tiene que ver con esa ascendencia social que te permite la educación, justamente. ¿Cómo ves la educación hoy? Veo las marchas universitarias y uno de los pilares del liberalismo ha sido la meritocracia. Se ha estudiado mucho esto, ¿no? Pero uno puede decir que la educación y sobre todo la universidad es un gran pilar del ascenso social. Por supuesto, y por eso mismo tiene que estar muy bien administrada. Nosotros tenemos en Argentina algo que no tiene casi ningún lugar del mundo, que es la posibilidad de llegar a tener un título universitario en forma gratuita. Eso no pasa prácticamente en ningún lugar. Y encima es de calidad, en ningún lugar a nivel mundial. Sí, ha ido decayendo bastante. Pero creo que como justamente es algo que lo paga el Estado y lo paga cada uno de los argentinos, o sea, se le saca presupuesto a otras cosas para que esto suceda, no puede ser que solamente el 13% de los que ingresan a la universidad se reciban, porque ahí estás haciendo una dilapidación de presupuesto en algo que no está teniendo los resultados que tiene que tenerla. Entonces, tenés que tener una auditoría de esa plata que ingresa y tenés que tener normas de calidad en cuanto a la educación y a la cantidad que se reciben, y ver por qué solamente el 13% se reciben cuando en las universidades de alrededor, hablo de Chile, de Paraguay, de Brasil,
se reciben muchísimo, una tasa mucho más alta de recibidos y que encima tienen que pagar. También quizá porque hay algo de ahí de que el que paga es porque tiene la panza llena y no tiene que trabajar también. Pienso en Chile, por ejemplo. No, fíjate vos que todo lo contrario, los esquemas de estudio o los planes de estudio de las universidades públicas limitan muchísimo al que trabaja. Y hoy están teniendo mucho más éxito en inscripciones las universidades privadas que las públicas, porque les permiten una modalidad más flexible de cursado y porque se reciben más rápido por estas modalidades más flexibles en una misma carrera, pero en una universidad privada. Pero no se puede negar ahí también la cuestión del que uno tiene la panza llena. La panza, Le dedica más tiempo al estudio. no necesariamente, no necesariamente. En la universidad pública hay muchos con la panza llena y que van a rascarse. Entonces vos tenés que poner el ojo en esos que van con la panza llena. O sea, primero, si puede pagar una universidad privada, ¿por qué va a la pública si tiene la panza llena, ¿no? Como decís vos. Quizá porque es de mayor calidad. No siempre, no siempre. A igual calidad, ¿por qué una y por qué la otra? Segundo, ¿cómo llegó a esa universidad? ¿Hizo un ingreso? ¿Qué esfuerzo hizo para llegar a eso? ¿Fue buen alumno durante la secundaria? ¿Está cumpliendo con las metas anuales de por lo menos sacar 1 o 2 materias por año? O sea, no puedes tener un alumno bancándolo con el impuesto, sacándole la comida al flaco ese que no come para pagarle la universidad a un flaco que va a rascarse la universidad. O sea, porque vos tenés la frazada corta en un país que no es rico. O sea, donde tenés 1 de cada 3 chicos que no tiene la panza llena. Entonces, vos cuando pagás la universidad le estás sacando a ese chico que le podrías dar de comer para que otro vaya a la universidad y ese que va a la universidad dilapida esa oportunidad. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? El tiempo es tiránico. ¿Cuánto llevamos? 24. Bien, el tiempo es tiránico, pero vamos a... Pienso esto de la panza llena. Nosotros charlamos mucho con organizaciones sociales, vamos entrevistándolos, ¿no? Y un dato que nos decían es que en San Rafael hay cerca de 20 a 30 personas en situación de calle. Vos estás pensando en un programa en el caso de que seas intendenta. ¿Tenés algo pensado para esas situaciones tan difíciles, y aparte tan sensibles, porque hay gente que está en la calle? Bueno, acá en Mendoza, en la capital, es donde más personas en situación de calle hay, y hay que ver cuál es la causa por la cual esa persona llegó a la calle. Venimos trabajando con las diferentes organizaciones, con la iglesia, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Desarrollo de cada uno de los municipios, para tener una respuesta conjunta a esas personas que están en la calle. Y algunas, el año pasado, en la campaña que se hizo durante el invierno fundamentalmente, son personas que optan o que por diferentes razones han sido expulsadas de sus núcleos familiares, de sus núcleos de contención, por cuestiones de adicciones, por cuestiones que tienen que ver con cuestiones de violencia, y que cuando los hemos tratado de contener a través de los diferentes anillos de contención que logramos, no han querido participar de ellos, porque no pueden integrarse a la sociedad, porque no quieren, porque tienen un problema grave de adicciones y no los podés obligar al ser mayores a ser parte de algún sistema de desintoxicación, y a muchos les logramos conseguir trabajo y ubicarlos en diferentes lugares, ya sea en trabajos rurales que faltan empleados, como cuidadores en lugares alejados,
pero hay otros que no quieren integrarse en la sociedad. Entonces, ahí hay una problemática social de otro tipo que es difícil de llevar adelante cuando no existe la voluntad del otro. O sea, ¿Por no qué los- crees que pasa eso de que hay gente así como vos me lo estás describiendo, de que no quiere insertarse en la sociedad? ¿Por qué crees que pasa eso? son problemas a veces psicológicos que tienen o socioculturales que hacen que no puedan integrarse, pero que por más que existan políticas públicas al respecto, es difícil ir contra la voluntad de ellos. O sea, no los puedes encerrar, no los puedes obligar, no los puedes obligar a hacer diferentes acciones porque son personas autónomas que tienen la posibilidad de decidir cuál es su futuro, ¿no? Ujú. Por más que uno piense desde otro ámbito que no es lo correcto. Ujú. Y con la seguridad, ¿cómo te llevas? Bastante bien. Dijiste que eras venís del riñón de Bullrich y Bullrich ha sido ministra de Seguridad. ¿Cómo tenés pensado implementar la seguridad? Hipoteticemos, yo vuelvo a 2027. Siempre está bueno pensar un poco más allá. Es una de las críticas que se le hace mucho a los políticos, ¿no? De que siempre se quedan en el día a día. ¿Cómo pensás la seguridad en San Rafael? Si es que en el caso llegás a ser intendente. Bueno, yo creo que el municipio se tiene que involucrar en la seguridad ciudadana y creo que tiene que ser parte de la misma. La verdad que uno ve municipios, como te decía recién, de Ciudad, de San Carlos, Alvear, que tienen centros de monitoreos propios. Uno ve, por ejemplo, Godoy Cruz, o Las Heras, que tiene su propia policía urbana. Y que te permite disminuir la cantidad de casos de inseguridad que sufren los ciudadanos. Entonces, el ciudadano lo más cercano que tiene es el municipio y una de las problemáticas que tiene es la inseguridad. Entonces, uno tiene que ser parte de eso. Uh-huh. Y... Otra cosa que también la mayoría de los departamentos se involucran en la seguridad vial con preventores y San Rafael no lo hace y tiene una de las tasas más altas de incidencia de accidentes de tránsito. ¿Por qué crees que no lo hace? Y es una cuestión de voluntad porque hay una ley que es la ley de tránsito donde invita a cada uno de los departamentos a adherir y a tener preventores viales y San Rafael hizo una presentación judicial para no hacerlo. ¿Voluntad de quién? Del intendente. Uh-huh. O sea, todos los otros intendentes lo hacen. ¿San Rafael es el único que no? Uh-huh. Mirá. Incluso los del mismo color político de ellos. Te doy ejemplo, Tunuyán, Santa Rosa. Me hiciste acordar algo, mirá, que lo estábamos charlando a la hora de preparar la entrevista. ¿Cómo ves estos coqueteos entre Estebanato y Ulpiano? Pensando en partidos políticos, personas del mismo partido político, pero que en algunas cosas algunos son más críticos y otros que no. ¿Cómo ves eso? Lo han negado ambos pues cada uno por su parte. Pero las fotos y los audios, che, somos amigos. Sí, bueno, uno tiene una relación institucional entre los intendentes y nosotros, tanto Alfredo como yo, tenemos relación institucional con cada uno de los intendentes independientemente del color político al que pertenezcan. O sea, lo institucional pasa por un lado, las ideologías pasan por otro lado y creo que un ejemplo claro de ese coqueteo de diferentes ideologías y tratar de juntarlas todas en un mismo lugar genera una bolsa de gato como fue por Provincias Unidas, ¿no? Donde había gente de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo y que lo que le trataron de ofrecer al electorado era tan
tan complicado que no entendieron cuál era la oferta, ¿no? No sabía si, no sé, si eras antiminero, prominero, si querías un estado presente, un estado ausente. O sea, en esa bolsa de gatos donde no hay un eje claro de políticas de Estado, es raro lo que uno le puede ofrecer a la ciudadanía y es raro que la ciudadanía comprenda el mensaje. Pensando en tu estilo político, ¿no? Porque hay vicegobernadores, vicegobernadoras, vicepresidentes, vicepresidenta, que han pasado por desapercibidos o se los reconoce por alguna frase. En tu caso particular, en estos 2 años, si hay algo que ha resonado mucho es tu estilo político y que vas a quedar como una de las vicegobernadoras más presentes, ¿no? Sobre todo por lo que te caracteriza, que es tu estilo político, sobre todo en los medios de comunicación. Y uno ve, vos me dijiste que empezaste en 2015 de a poco, y uno dice, ¿no hay algo en Mendoza que se anticipa a lo nacional? Pienso en el estilo de Javier Milei y tu estilo. Y algunas cosas son muy similares. ¿No crees que hay algo de tu estilo que después se ha visto reflejado a nivel nacional? No sé si es de mi estilo, pero es como que Mendoza tiene una madurez respecto al resto del país que es diferente. Y es como que Mendoza tiene una ciudadanía que es muy crítica y muy exigente también. Entonces, a Mendoza se la toma como referente o como ejemplo de muchas políticas de Estado y de muchas cosas que después se van copiando a nivel nacional. Con eso no quiero decir que alguien me ha copiado a mí. No, ¿Que Milei te copió a vos? No creo que haya sido así en lo más mínimo. Pero hay algo de similitud en el estilo, ¿o no? Sí, me siento bastante identificado en ese estilo que tiene Javier Milei, en ser disruptivo, en hablarle directamente a la ciudadanía, en no estar en la rosca. Creo que eso es lo que lo diferencia a Javier del resto de los políticos, ¿no? ¿Vos crees que es una estrategia de marketing político o se trata algo más de la autenticidad? Yo creo que fue más auténtico que otra cosa y eso es lo que justamente pegó en la gente. Creo que hoy la gente busca políticos que sean realmente auténticos, que sean transparentes, que digan lo que van a hacer, porque hasta Javier Milei no había habido ningún presidente que dijera que iba a hacer un ajuste y que iba a recortar y que iba a eliminar el Estado y qué sé yo qué, y que lo votaran, ¿no? Siempre los discursos habían sido mucho más más tranquilos. ¿Te referís al macrismo sobre todo? A todos. Ajá. A todos. Y el error de Macri creo que fue también eso, o sea, no ir a fondo con los cambios que la ciudadanía estaba exigiendo. Viene Macri ahora a Mendoza. Se va a hacer un evento y lo veo que se está riendo. ¿La han invitado? ¿Tiene ganas de ir? Es que yo no participo, no estoy más afiliada al PRO, no me han invitado, así que Lo cual no deja de ser que no seas una referente del PRO actualmente. No, sigo siendo, la gente me sigue viendo como una referente del PRO, pero bueno, no estoy afiliada al partido en este momento. O sea que no tenés ganas de ir. No te interesa. No, me voy a ir a San Rafael el viernes. Ah, mira. ¿Vas a empezar a tejer cosas? No, a ver, yo trato de estar en San Rafael una parte de la semana. Primero, pues está mi familia y segundo, porque creo que uno tiene que estar presente en todos los lugares. No todo pasa por el Gran Mendoza. Tal cual. Y la verdad es que me critican que hago muchos kilómetros todas las semanas, pero trato de ir a todos los departamentos, pero obviamente mi corazoncito, mi casa y mi familia están en San Rafael. ¿Qué le decís a esas personas que dicen que el gobierno provincial es muy centralista? Creo que no entienden cómo se reparte el presupuesto en la provincia. La provincia de Mendoza tiene uno de los presupuestos que se reparten más equitativamente y por ley en el país.
y que lo hacen en forma federal según diferentes índices que contienen esa ley presupuestaria. Y eso hace que esté prácticamente igual en cualquier departamento la cantidad de presupuesto que le toca según la cantidad de ciudadanos. Ujú. Entonces, decir que es centralista es todo lo contrario. Es una de las provincias que, sin haber tenido la autonomía en la Constitución, ha repartido de forma equitativa el presupuesto, no a dedo, sino por ley. Y eso no pasa en otras provincias. En otras provincias lo que sucede es los amiguismos. A tal departamento como es de mi color político le mando tanto, al otro... ¿O no no crees sé que qué. eso ocurra en San Rafael? No ocurre en ningún departamento de la provincia porque por ley se reparte el presupuesto. O sea, no hay forma de hacerlo. ¿Cómo viste las últimas elecciones en San Rafael? Las de febrero, me refiero. Podemos echar las de octubre y las de febrero, la que vos quieras. Bueno, las de febrero... Centrándonos en San Rafael, sobre todo. Bueno, las de febrero en particular en San Rafael, la verdad que fue muy poca gente a votar, porque creo que a la gente no era una elección que le interesara en lo más mínimo, era una elección que solo le interesaba al gobierno departamental, y por eso es que la hicieron desdoblada y por eso le generaron un gasto extra a los sanrafaelinos para llevar adelante esa elección que podría haber sido en octubre junto con las otras. Por otro lado, creo que se vio el desgaste de la gestión, donde habitualmente en las desdobladas el gobierno departamental arrasaba o ganaba por mucho porcentaje, y la verdad es que en las de concejales perdieron, y en las de constituyente, que también fue una fantochada, ganaron por muy poco. Entonces creo que ahí se ve el desgaste de la gestión de los Félix. ¿No sería algo así como un empate técnico? Porque Cambio Mendoza también ganó por muy poco, y el PJ en la autonomía también ganó por muy poco. Sí, ¿No crees que hay cierto empate técnico ahí? Es un empate técnico que lo da como perdedor a la intendencia. ¿Por qué? Porque cuando vos sos oficialismo y haces las cosas bien, ganás por mucho. Vos me dijiste que... Incluso en el año 2023, que fueron las elecciones desdobladas, tanto departamentales, provinciales como nacionales, departamentos como San Rafael mostraron números totalmente diferentes en las tres elecciones. En la elección departamental ganó muy cómodo el Félix. En la elección provincial ganamos muy cómodos nosotros, y en la elección nacional arrasó Javier Milei. ¿Sí? ¿Por qué crees que se desdobla? Pienso en San Rafael o en cualquier otro departamento, pero también en la provincia. Para diferenciar las gestiones, porque cuando uno mete todo en un solo voto, por ahí la gente no entiende si lo que está pasando es del gobierno nacional, del gobierno departamental o del gobierno provincial. Y cuando la gestión local es buena, uno trata de diferenciarla, ¿sí? Y de ponerla realmente en plebiscito de la ciudadanía. Entonces, cuando uno tiene la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y desdobla, le debiera ir muy bien. Entonces es algo válido para diferenciarse el desdoblar, según lo que vos me estás diciendo. Es una forma de diferenciar las diferentes gestiones, sí. ¿No crees que haya algo, pienso ya casi a nivel país, ¿no? De no confianza en los proyectos políticos ahí, donde uno dice desdoblo porque quizás a nivel nacional sé que no va a ir tan bien este proyecto que yo también apoyo, y viceversa?
Sí, puede ser que uno no esté totalmente de acuerdo o 100% de acuerdo con lo que sucede a nivel nacional o provincial o departamental y por eso quiera diferenciarse. Quiero pensar en algo así, en un personaje que vos digas, este personaje a mí me representa. Que sea fantasioso, no me interesa algo real. Cuando vos eras niña o más de grande también uno siempre tiene referencias, ¿no? ¿Qué personaje vos decías, este personaje a mí me representa? De niña, bueno, a mí siempre me gustaron los médicos, entonces Favaloro, creo Mirá. que es ¿De alguien- niña? Sí, sí, Mirá. sí. De muy chica siempre leí mucho sobre medicina, vi muchas series, películas de médicos, sí. Y después de grande, así, Es lo mismo. lo mismo. ¿No tenés ningún personaje de ficción? Yo rápidamente, yo charlo con mis amigos y siempre uno dice Batman, Spider-Man. Todos decimos obviamente nuestros padres, nuestros abuelos, pero después uno dice, bueno, voy más por otro lado. Sí, bueno, no sé, de lo de ciencia ficción, uno cuando, o sea, yo era muy chica y estaba la Mujer Maravilla, obviamente, que podía todo. Creo que ese puede ser uno. Mm. Sí. Porque lo puede todo la Mujer Maravilla. Claro, lo podía todo. Era mujer y podía contra todos, ¿no? ¿Sentís algún reflejo ahí con vos o no? Puede ser. La verdad que no me le achico nada. Mirá. Y en relación a eso, ¿cómo te llevas con el gobernador? Muy bien. No hay... me imagino que no te la achicas a nada. No. No. ¿Han tenido alguna vez alguna discusión en relación a algún Muchas. punto? ¿Y cómo salís ahí? No, depende de los argumentos. Si al gobernador le llevas argumentos sólidos, te los toma. Hablamos de vos en 2027. ¿Cómo ves que va a seguir la provincia en 2027? Yo espero que siga por este camino. O sea, Cambia Mendoza ha hecho un cambio rotundo dentro de la gestión de la provincia en las cuestiones sustanciales que tienen que ver con prestar los servicios de salud, de seguridad, de educación en estas más de 10 años. Creo que ha cambiado la forma de gestionar eso que es sustancial para la provincia. O sea, uno cuando dice qué cosas tiene que hacer la provincia, el departamento, el país, bueno, gestionar precisamente salud, educación y seguridad es totalmente diferente como se hace en Mendoza a como se hace en las otras provincias, y muchas de las cosas que nosotros hemos implementado desde Cambia Mendoza en la provincia, luego la toman el resto de las provincias o lo toman a nivel nacional. Entonces quiere decir que vamos en el buen camino. Entonces para mí debiera seguir la misma gestión, ¿no? Pienso en la Mujer Maravilla y pienso en su lazo de la verdad, ¿no? Se lo colocaba y uno decía la verdad. Voy a hacer un juego y para ir cerrando ya, supongamos que ahora tenés el lazo de la verdad, ¿no? Puesto. Sí. Y uno siempre tiene que decir la verdad. Yo te voy a hacer una serie de... Habitualmente siempre digo la ¿Siempre verdad decís porque verdad? no sirvo para mentir. Bueno, yo te voy a hacer preguntas y vamos a hacer respuestas cortas. Dale. ¿Quién te gustaría que sea el próximo gobernador? Alguien que sea de Cambia Mendoza. ¿Tenés algún nombre para eso? Cualquiera de los ministros. ¿Cómo ves a Mendoza en los próximos 10 años? Creciendo un montón, creciendo mucho gracias a lo energético y a la minería. ¿Y a Argentina? En el mismo sentido, también creciendo mucho porque finalmente encontró el camino de explotar sus recursos naturales que durante años ha tenido sin explotarlos. ¿Bullrich o Milei en 2027? Creo que tiene que ser Bullrich y Milei. No, ¿Te gustaría que Bullrich sea presidenta?
Sí, o Milei que reelija, porque eso también daría una continuidad y una tranquilidad también a los inversores que pueda reelegir el mismo presidente. ¿Por qué crees que la gente cada vez más está desinteresada de la política? Porque durante los 40 años de democracia que llevamos no ha encontrado las respuestas que necesita en el día a día. Que serían las clásicas, la frase de Alfonsín: con la democracia se come, se educa. Claro. Vos decís que... Hemos tenido un deterioro del país en estos 40 años. Entonces la gente no ha encontrado la respuesta correcta dentro de la política y le echa la culpa a la política. O sea, la política es la que te da el desarrollo, el progreso de cada uno de los ciudadanos, te da la posibilidad de trabajar, de crecer, de desarrollarte, y la verdad que lo que hemos visto es que la política lo que ha hecho es que crezca el Estado con disminución de la prestación de servicios a los ciudadanos. ¿Emir o Omar Félix? Omar Félix. Omar me parece mejor persona. ¿Por qué? Porque es con alguien que se puede al menos dialogar. ¿Tenés diálogo actualmente con Omar Félix? Institucionalmente sí. ¿Te ves disputando con él un 2027? Quizás sí, la verdad que no sé cuál será la decisión de ellos en el 2027, pero no tengo problema. ¿Vos decís que Omar no se va a presentar en 2027? La verdad que no sé. Seguramente, si les encanta. Bueno, gracias. Eso fue todo. Mejor no hablar con Eve Casado. Eve, te voy a proponer un reto. Porque nosotros queremos que esto continúe con este tipo de entrevistas. Con algunas preguntas más tranquilas, otras más para apretar, otras más para dialogar, otras más para pensar incluso. ¿Quién te gustaría que sea el próximo entrevistado, la próxima persona que pase por Mejor no hablar? Que sea Alfredo Cornejo. ¿Retás a Alfredo Cornejo a una entrevista con Mejor no hablar de ciertas cosas? Lo reto a Alfredo Cornejo para que le dé una entrevista a los chicos de Mejor no hablar de ciertas cosas. Muchas gracias. Mejor no hablar de ciertas cosas es una producción de Trinchera. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal para acompañar el proyecto y enterarte de cada episodio nuevo. Entrevistas, análisis y todas las novedades. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo comunicación independiente.